Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Nosotros, hablando de los Hechos de los Apóstoles, principalmente, meditamos todo el accionar de Pablo en cuanto a su predicación. La primera parte hemos reflexionado sobre la figura de Pedro, quien fue llamado verdaderamente a ponerse al frente de la comunidad, y ahora la parte de la evangelización. Desde el capítulo 13, en realidad, es que el Espíritu Santo dice: selecciónenme a Pablo y a Bernabé. Y ahí comienza el primer viaje. Ahora nos encontramos en este capítulo 20, versículo 10 principalmente. Hoy queremos subrayar. Nos encontramos cuando Pablo entró a devuelve la vida a Eutico. El primer día, después del sábado, nos reunimos para la fracción del pan. Pablo les hablaba, pues había pensado partir al siguiente día, pero alargó demasiado su discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en la habitación superior donde estábamos reunidos. En la ventana se hallaba sentado un joven llamado Eutico, el cual se quedó profundamente dormido. Como Pablo extendió su discurso, el muchacho, vencido por el sueño, se cayó desde el tercer piso y cuando lo levantaron estaba muerto. Bueno, Ubebeña de Ñanmajecuria lleva toda la primera presentación con nuestro estudio bíblico que estamos haciendo. Es interesante porque hablábamos el estar dormido, es lo que hablábamos nosotros y decíamos con respecto también a lo que Pablo está predicando. Estar dormido ante qué situaciones. Y son las situaciones de cambio, son las situaciones de llevar adelante la vida cristiana. Muchas veces estamos aún en la oscuridad. Ese versículo 8 es muy interesante porque como ve un ñandé que dice había muchas lámparas en la habitación superior donde estábamos reunidos. Uno hasta puede pensar y decir, pero ¿qué quiere decir aquí que hay muchas lámparas en esa habitación superior? O sea, ¿qué nos interesa contar cuántas lámparas, cuántos focos hay aquí? Es como que yo aquí dijese, a ver, 4, 5, 6 reflectores, becero área, lo que sea, ¿verdad? Para hacer esta transmisión. Ayer. No. Aquí, sin embargo, tiene un sentido teológico. El sentido teológico que en la habitación está de por sí iluminada, quiere decir que la presencia de Pablo
Mas una comunidad que está reflexionando se encuentra con esa actitud y con esa apertura del corazón y de la mente. Estamos iluminados. La propuesta, o mejor dicho, el pedido directamente, que es mejor aún, que Dios le había hecho a Moisés en Éxodo capítulo 25, mañana cuando le pide construir el santuario, le pide que además del arca de la alianza esté el pan de la fracción, y luego le dice también las lámparas. ¿Por qué las lámparas, queridos amigos? La lámpara pues es lo que ilumina. La lámpara es lo que nos da la capacidad de reflexión. La lámpara quiere decir que es daña imagina pepe tu mueve. Pero, atención, a pesar de que este lugar es un lugar iluminado, en la ventana se hallaba sentado un joven llamado Eutico. ¿Qué significa? Primero, el hecho de estar en la ventana, una cosa medio, un poco que nos llama la atención, ¿no? En la ventana, de por ahí la aplicana, de por ahí la lleva pues amando, no sé, este joven, pero está sentado en la ventana. Bueno, alguna vez se comía, hoy cuánto voy a llevar la llave de ventana, que esto, aquello, pero como aquí nos presenta que después dice que se cae del tercer piso, ¿por qué tanto arriesgarse, verdad? Bueno, pero en fin, estas son cosas que uno va suponiendo, va pensando, va reflexionando, pero en realidad el hecho de estar en la ventana, como sentado en la ventana, es como estar dentro, estar fuera. Es como no decidirse todavía. Apean con la comunidad, cuera veñan de ellos, de Goyesana, Goave Mapa, Amobo y Pablo. Pablo está en esta comunidad, entró a vendas a él entero, y a seco cristiano, más seco ahí va peñan de ya pues peri, seco ya genduma después, hace ahí en la secuela Cristi, ya ahí me imagina veñan de Yarandi. No, aquí entonces necesitamos hacer todavía un camino. Y de esta manera Lucas nos está presentando y nos está diciendo de una manera muy plástica, este joven está todavía entre el sí y el no, como diciendo a Gendusé, a ella sé. También el hecho que te diga que es un joven, una vida que está todavía indecisa, en una indecisión, de ahí cuando ella era copama todo asegurado lleva, sino que neina, es endúgina, pero donde neimei ni coa venir neimei amor. Vamos a volver enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Una mujer tan bella, llena de bendición, de corazón perfecto que a Dios enamoró. Coronada de estrellas, cubierta por el sol, es luz en las tinieblas y nos llena de amor. Me enamoró, su ejemplo y humildad me enamoró, su ejemplo y humildad. Intercesora, es buena conexión y puedo yo hablarle, todo lo lleva a Dios. Me enamoró, su ejemplo, su humildad me enamoró, su fe y su valentía me enseñaron que es más fácil si me lleva de su mano. Ella es tan bella, llena de gracia, fiel mujer, ella es hermosa. Mayor ejemplo para mi hija y para mi esposa. Ella es divina y mi alma se goza. Y ella es tan bella, y como si toda la historia cambiaría, su amor
amor de madre es el que siempre nos arropa. Ella es divina y mi alma se goza. Siempre ella estuvo atenta a la voz del Señor, ejemplo de obediencia y de verdadero amor. Me enamoró, su ejemplo y humildad me enamoró. Su fe y su valentía me enseñaron que es más fácil si me lleva de su mano. Ella es tan bella, llena de gracia, fiel mujer, ella es hermosa. Mayor ejemplo pa' mi hija y pa' mi esposa. Ella es divina y mi alma se goza. Ella es tan bella y como si toda la historia cambiaría. Su amor de madre es el que siempre nos arropa. Ella es divina y mi alma se goza. Y nos unimos a su canto, El que nos llena de alegría. y con los ángeles cantamos Santo, Santo. Así también cantó María. Y nos unimos a su canto, el que nos llena de alegría. Y con los ángeles cantamos Santo, Santo. Así también cantó María. Y ella es tan bella, llena de gracia, fiel mujer, ella es hermosa. Mayor ejemplo va mi hija y va mi esposa. Ella es divina Y mi alma se goza. Y ella es tan bella, y como si toda la historia cambiaría. Su amor de madre es el que siempre nos arropa. Ella es divina y mi alma se goza. Hey Sánchez, yo me enamoré. ¿Y tú? Con todo el corazón. ¿Qué tal tú, Alex? Yo también me enamoré. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito para la celebración eucarística en nuestra comunidad. Ñande Yarañe les acompaña y les esperamos a todos. El Vaticano siempre ha defendido que la solución de los dos estados es el punto de partida para la paz en Tierra Santa. El ministro de Exteriores del Vaticano señala que los acontecimientos de los últimos meses no hacen otra cosa que reafirmar a la Santa Sede en su posición. Y creo que mucha gente, aun reconociendo que es una decisión muy difícil, se da cuenta de que probablemente sea la única opción sobre la mesa en este momento. Y como sabemos, si existe la voluntad política de llevarla a cabo, puede ocurrir. Es una decisión muy difícil, y lo sabemos, pero esta situación es tan grave, lo que ya hemos presenciado es tan terrible, que seguir este camino es necesario.
El ministro de Exteriores vaticano reconoce que la solución de los dos estados necesita tiempo y que no se trata de imponer un plan predefinido. Dice que es clave que poco a poco las partes involucradas en el conflicto hagan tratados con las cosas en las que sí están de acuerdo. Sería una especie de estrategia de la diplomacia de los pequeños pasos, como la que el Vaticano aplica en otras situaciones. No creo que se pueda solucionar este asunto por arte de magia. Debería ser algo que se pueda concretar en un documento y que parta de las cosas sobre las que ya hay un cierto grado de entendimiento, y a partir de ahí se va construyendo. Por ejemplo, dentro de esta solución de dos estados, como lo vemos nosotros, no sería necesario decidir todavía si Jerusalén debe ser la capital de Israel o si Jerusalén debe ser la capital de Palestina. A lo largo de los últimos meses, el arzobispo Gallagher ha realizado varios viajes diplomáticos, uno de ellos a Jordania, para celebrar los 30 años de relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Allí visitó Cáritas y quiso reivindicar el enorme trabajo humanitario que llevan a cabo a pesar de sus limitaciones. Han conseguido proporcionar unos 30 millones de dólares a la población necesitada de Gaza, Cisjordania y Jerusalén. Al hablar sobre Ucrania, el arzobispo reitera la postura del Vaticano de poner fin a la violencia. La posición de la Santa Sede es bastante clara y el Santo Padre lo ha expresado en numerosas ocasiones, que la Santa Sede no desea y que trabajará activamente para evitar cualquier escalada de esta guerra. Así pues, creo que, aunque alentamos a todas las partes para que adopten este tipo de medidas para bajar la tensión, al mismo tiempo somos conscientes de que hay que ser realistas sobre cuál es la situación actual en el terreno y sobre el hecho de que este está siendo un conflicto extremadamente difícil, sangriento y costoso. Recientemente, la diplomacia vaticana se ha mostrado activa más allá de las fronteras europeas. El primer grupo de trabajo conjunto Vietnam y Santa Sede se reunió recientemente en la capital Hanoi. Esta reunión se produce 10 meses después del histórico acuerdo entre Vietnam y el Vaticano para tener un representante papal residente en el país. Vieron que tener a alguien que representara al Santo Padre en el país ayudaría a mejorar las relaciones, ayudaría a la cooperación y ayudaría también, hemos de ser sinceros, a nosotros para afrontar las dificultades y los problemas que las autoridades pueden tener con la Iglesia. Así que al menos hay alguien a quien ellos pueden... Así que de esta forma, al menos hay alguien a quienes ellos pueden acudir para hablar directamente. El arzobispo Gallagher señala que las autoridades de Vietnam apreciaron mucho el trabajo social que la Iglesia desempeñó durante la pandemia. Las relaciones diplomáticas entre los dos estados se habían interrumpido en 1975 con la llegada del comunismo. Sin embargo, la comunicación regular se reanudó a finales de los años 90 y ahora este grupo de trabajo conjunto se dedica a promover estas relaciones bilaterales. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música.
cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Yandy Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso libro, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, el versículo que nos toca hoy reflexionar es el versículo 10. Entonces Pablo bajó, se recostó sobre él y abrazándolo dijo, no se angusties porque su alma está en él. Entonces sabemos y hemos escuchado, hemos visto que este muchacho cae. ¿Por qué? Porque dice que Pablo se alargó en su predicación y pupujina. Su preocupación ciertamente habrá sido la de presentar bien hoy cualquier chupecuera, cómo es la historia de salvación, cómo se va realizando, cómo Dios va actuando. Y decir, bueno, este es el verdadero camino, como Dios se nos está ofreciendo y como Dios se nos está proponiendo. Y entonces, si nosotros entendemos esto, queridos amigos, aquí podemos comprender muy bien, ¿verdad?, cuál es la situación que ahora Lucas nos está narrando, porque dice que el joven se queda dormido, porque Hipocuma Pablo se cae del tercer piso. Y cuando ellos van, enseguida se cayó del tercer piso y cuando lo levantaron, estaba muerto. Pero viene enseguida el versículo 10 en la narración de San Lucas que nos dice, entonces Pablo bajó, se recostó sobre él y abrazándolo dijo, no se angustien porque su alma está en él. Esta es una frase muy linda, ¿verdad? Una frase muy interesante cómo se nos presenta. ¿Por qué? Primero por el hecho de la muerte ya Yahshua Pesha, que te presenta y que te dice, quiere decir que este joven aún está en la oscuridad. Quiere decir que la propuesta que aquí le está dando, la propuesta que le está ofreciendo Pablo, nos llega a captar, nos llega a entender, nos llega a entrar en esa sintonía de la propuesta de lo que Pablo está diciendo. Decíamos que también por eso, o adentro o fuera, en la ventana, o mañajina. Nosotros tenemos también otras expresiones, ¿verdad? Nosotros solemos decir, cora ay o mañana, da eiku oía completamente comprometido, no es que se mete del todo. Y así, muchas otras expresiones muy interesantes que también nosotros utilizamos. Pablo extendió su discurso, el muchacho entonces, vencido por el sueño, se cayó del tercer piso y cuando lo levantaron estaba muerto. Y ahora, nuestro versículo 10, que nos ayuda a reflexionar y a entender. Pablo bajó, se recostó sobre él y abrazándolo dijo, no se angustien porque su alma está en él. En primer lugar, el hecho de Pablo bajar, dice, y el menecoño disparo algunos joven hoy está mañana los otros seguramente que estaban ahí apenas saben y bajan urgentemente corriendo para ver si podrían aún salvarle, ayudarle, ¿verdad? Devolverle la vida. Escuchen bien, devolverle la vida. O sea, ¿qué es lo que nosotros hacemos normalmente cuando nos encontramos ante una situación de accidente, por ejemplo? Ayer, derecha en la accidentado o lo que sea. El añander normalmente lleva allá disparar, allá esa. Que va a cogerse, va a cogerse, lastimaba, etcétera, etcétera. Y por eso que van ahí. Pero, lastimosamente, cuando lo levantan, dice que ya estaba muerto. Pablo parece que va con mayor calma, ¿verdad? Entonces, claro, él está en otra situación. Él está desde atrás, está mirando un poco. Entonces, él ahora se va a acercar
ahora. Entonces baja con tranquilidad, va a ver qué es lo que había pasado, cómo está ese muchacho. Se recostó sobre él. Esto también es interesante, ¿verdad? Como cuando nosotros estamos en la oscuridad, el recostarse, el hablar, el escuchar, el demostrar signos de humanidad, porque todo esto está demostrando humanidad, la cercanía. Reñemboyare, pocore, moipendepoa, lleva miago, e hice una cercanía. Lo abrazó después, justamente dice, y abrazándolo. Queridos amigos, si estamos entendiendo, por una parte, un lugar muy bien iluminado, las lámparas. Por otra parte, estábamos entendiendo que este muchacho estaba medio afuera, entre la realidad de dentro y la realidad de afuera. En esta circunstancia en que Pablo se alarga y entonces no resistimos, falta de resistencia para poder luchar contra el mal. El hecho de ser joven, bueno, todos estos elementos son espectaculares y esenciales para que nosotros podamos entender la propuesta de la vida cristiana. ¿Cómo volvemos a recuperar a esa persona que está un poco fuera y dentro? Parece que no entra del todo. Y ahí te dice, recostarse, abrazarlo. Significa entonces cercanía, significa humanidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. En la brisa vienes tú, me acaricias, sé que eres tú, calmándome los miedos otra vez, pintándome un bonito amanecer. Y entiendo así que la mejor compañía son tus ojos que me miran. Y siento así que si yo no estoy contigo, mi alma muere de a poquitos. Agradecida estoy, Señor, porque a tu lado solo tengo bendición. Agradecida estoy, me has dado tanto, secaste mi llanto. Gracias, Señor. Ya no hay frío, no hay soledad. De tu mano viene la paz. Me haces florecer para tu jardín. Lloras conmigo y luego me haces sonreír. Y entiendo así que la mejor compañía son tus ojos que me miran. Y siento así que si yo no estoy contigo, mi alma muere de a poquitos. Agradecida
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. El Vaticano señala que no hay indicios de mala conducta o abuso por parte del cardenal Lacroix, al que se le acusaba de haberse sobrepasado sexualmente en la década de los 80 de una joven que en aquel momento tenía 17 años. El purpurado estaba en su último año de seminario. Así lo determina la investigación preliminar que le encargó en febrero el Papa Francisco a André Denis, un juez canadiense ya retirado. En un comunicado, la Santa Sede explica que al no haber encontrado evidencias concretas, no abrirá un proceso canónico contra él. El Papa también ha autorizado al magistrado a publicar sus motivaciones. La acusación contra Lacroix forma parte de una demanda colectiva que interpusieron por la vía civil 147 víctimas contra casi un centenar de miembros de la diócesis de Quebec. Cuando se anunció que el Papa había ordenado una investigación, los abogados de la presunta víctima de Lacroix afirmaron que ésta se negaba a colaborar en los informes. Los motivos, que prefería ir por lo civil porque un juicio canónico no les garantizaba independencia y credibilidad. Con el proceso eclesiástico de la Santa Sede ya concluido, ahora falta que se pronuncien los jueces canadienses, puesto que son dos procesos completamente separados en materia jurídica. Por su parte, el cardenal Lacroix ha estado reiterando desde el principio su inocencia. Dijo además que se comprometía a respetar el juicio civil. Me gustaría reiterar que niego categóricamente las acusaciones que se han hecho públicas. Que yo sepa, nunca he tenido ningún gesto inapropiado con nadie, sea menor o adulto. Mi alma y mi conciencia están en paz con estas acusaciones que refuto. Aunque mi corazón y mi mente están en paz, también debo confesar que estoy profundamente afectado, como muchos de ustedes, por la magnitud del daño causado por estas acusaciones infundadas. Me comprometo a respetar el proceso judicial de la presente demanda colectiva. El cardenal Lacroix es uno de los colaboradores más cercanos al Papa Francisco. Es miembro del C9, el grupo de cardenales que le asesora en el gobierno de la Iglesia. De hecho, cuando salieron a la luz las acusaciones, se retiró temporalmente de sus funciones como arzobispo de Quebec, aunque sí ha viajado al Vaticano para mantener las reuniones previstas del Consejo de Cardenales. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros hablando sobre el capítulo 20, Hechos de los Apóstoles, la propuesta que nos hace hoy el Evangelio, digamos así, la segunda parte de San Lucas, Hechos de los Apóstoles, como nos dice el nombre, Ñande, como Alter Christi, como continuadores de la propuesta del Evangelio, nosotros traemos también para la comunidad. Nosotros reflexionamos hoy este capítulo 20 desde el 7 hasta el 12. El versículo 9, en la ventana se hallaba sentado un joven llamado Eutico, el cual se quedó profundamente dormido, y como Pablo extendió su discurso, el muchacho, vencido por el sueño, se cayó desde el tercer piso, y cuando lo levantaron estaba muerto. Aquí nosotros en realidad, queridos amigos, estamos encontrando el caracú, lo esencial de lo que el autor sagrado, es decir, lo que Lucas nos está queriendo enseñar, ¿verdad? Entonces este joven llamado Eutico, que cae del tercer piso, cayó y fue levantado muerto. ¿Qué significa? Primero es una combinación que nosotros encontramos aquí
de la hora tardía. Por otra parte, habíamos dicho que seguramente muchos de ellos también estaban viniendo del trabajo. También por otra parte tenemos que recordar un tiempo caluroso, un lugar caluroso. Y también tenemos que recordar, dijimos que había muchas lámparas donde ellos estaban reunidos. Bueno, el primer significado para nosotros significa la iluminación. Ahí donde está Pablo, lo que Pablo está proponiendo. Es una propuesta del Señor, es una propuesta de iluminación. Entonces, ¿verdad? ¿Qué es la iluminación? El darnos cuenta, saber cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que ser. Bueno, eso por una parte. Pero después viene esta segunda parte, queridos amigos, que es también muy importante, que podemos entender que primero la hora, medianoche. Ya que se medianoche. Después, por otra parte, además de ser una hora tardía, decíamos tal vez el vapor, la lámpara, el calor, porque había muchas lámparas. Tal vez el autor sagrado Lucas también nos quiere dar a entender eso. Había muchas lámparas, porque entonces eso hace más el calor, más el vapor y lo que se está quemando. Imagínense, se va quemando también oxígeno. O sea, tenemos todos los elementos como para decir, para quedarnos dormidos. Pablo en una parte, 2 Corintios, capítulo 11, en un lugar, él mismo habla de sí mismo y dice, Pablo. Bueno, yo no le creo tanto, ¿verdad? Porque si el tipo fue capaz, ¿verdad?, de convencer a tantas personas, fundar tantas iglesias, de expandir el cristianismo, y si hoy nosotros estamos aquí es gracias a San Pablo, gracias a esta teología y gracias a su empeño y gracias a que se dejó seducir por Dios, ¿verdad? Y después se entusiasmó y se puso las pilas. Ay de mí si no evangelizar. Gracias a Pablo, que llega a todos y llega a la universalidad y llega a los paganos. Bueno, pero aquí entonces está el hecho, ¿verdad?, que yo le quería decir entre chiste y no chiste. Se mandó a una vez, tenía ahora el profesor justamente de Biblia, y dice, pero si es San Pablo, hace pucula añero, así que pata se. Bueno, y se refería a este versículo, a este capítulo 20, versículo exclusivamente el 9, ¿verdad? Que nos dice, en la ventana se hallaba sentado un joven llamado Eutico. Lo lindo es que tienen hasta, le ponen el nombre, ¿verdad?, que se queda profundamente dormido. Pero ciertamente su caída y su muerte habrían dejado una nota muy amarga a esta reunión. Imagínense después cómo correría la voz, porque eso se va a saber por todas partes. Mira un poco, están reunidos ahí a alta hora de la noche, que está aquello. Ahorita más dije, y a bailar hoy alguno mañana que chupé, baisa guapio, y otra cosa, no le aceptaron, no le quisieron, o pues mañana cualquier cosa podrían decir, ¿verdad? Entonces sería una nota muy amarga también para ellos en esa situación. Pero es reconfortante para cualquier predicador pensar que la gente se puede quedar dormida, incluso durante la predicación del apóstol San Pablo, en el sentido que si hasta Pablo predicando se quedan dormidos, más lleva sobre todo también ya de altas horas de la noche, ya reflexionado y a través de ya que jamás se llama hoy. Termino simplemente diciéndole lo que decía una señora, ¿verdad? Una señora me comentaba, agendú la ñande yañe y la 12 de la noche, yo que mandica tuya que hago una pastilla, diga tú y la que hagamos en la televisión, lo echaron aquí habitaba ahí. Bueno, siendo ahí cuál va a lo que porque yo puedo poner y sube la sea sube tapa la seañe el ayala o monquejo hoy cosa y sonífero. Bueno, queridos amigos, vamos
Así entonces, nosotros reflexionando con este pasaje tan hermoso de Hechos de los Apóstoles. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La historia de la Biblia inicia con Dios creando un mundo hermoso, que Él luego comparte con todas sus criaturas. Y Él coloca a Adán y Eva para que reinen en lugar suyo. Y Dios les da acceso a su sabiduría y a su vida, pero les dice que hay un árbol del que no pueden comer porque los llevaría a la muerte. Así que ellos tienen que tomar una decisión de cómo gobernar junto con Dios, lo cual se percibe como una prueba. Así es, porque es una prueba. Pero, ¿no es eso cruel de parte de Dios? Bueno, no todas las pruebas son malas. Digamos que hay un rey que te elige para cumplir una tarea real, porque él quiere saber si eres confiable. Bueno, supongo que esa es una prueba, pero es una oportunidad para hacer algo importante y noble. Exacto. Pero digamos que hay un rebelde que odia al rey y a ti, y trata de convencerte de que lo que más te conviene es no hacerle caso al rey. Bueno, ese rebelde te está poniendo una trampa. Exacto. Así que una prueba puede ser una oportunidad o una trampa. Y la diferencia está si quien te prueba quiere lo mejor para ti o tu perjuicio. Entiendo. Y ambas pruebas aparecen al principio de la Biblia. Dios les dice que coman del árbol de la vida y no del árbol prohibido. Sí, esta es la prueba de lealtad de parte de Dios. Dios quiere reinar el mundo con los seres humanos como sus asociados, lo que significa que ellos tienen que confiar en la sabiduría de Dios y no en la propia. Pero entonces viene un rebelde y los tienta a comer del otro árbol. Correcto. El rebelde aprovecha la oportunidad y la tergiversa, lo que lleva a los humanos al exilio y a la muerte. Él transformó la prueba en una trampa. Pero luego que los seres humanos fallan, Dios promete que un día vendría un humano que pasaría la prueba y derrotaría a la serpiente. Y a medida que la historia avanza, Dios le da a una pareja llamada Abraham y Sara la oportunidad de confiar en Él, al dejar a su familia y trasladarse a una tierra nueva, donde Dios los usaría para restaurar su bendición a todos los pueblos. Así que esta es una prueba. Y al principio las cosas van bien, pero Abraham falla rápidamente. Él miente para protegerse y luego él y Sara hacen artimañas para tener a un hijo a su manera, abusando de una de sus sirvientes. Definitivamente no pasaron la prueba. Pero Dios no se rinde con Abraham. Él le da una última oportunidad, una prueba para demostrar su lealtad. Dios le pide a Abraham que suba a un monte a ofrecer a su hijo como sacrificio. No me imagino una prueba más intensa. Y Abraham lo hace. Pero en el último momento, Dios lo detiene y provee un animal sustituto en lugar de su hijo. Dios entonces le dice que cumpliría su promesa a través de la familia de Abraham porque éste pasó la prueba. Así que Abraham pasó esta prueba, pero aún así no ha sido un compañero totalmente confiable. Seguimos esperando a alguien que pueda pasar la prueba máxima. Así es. Y mientras la familia de Abraham crece y se convierte en una nación, Dios continúa probándolos. Como cuando los israelitas vagaron por el desierto por 40 años. Tuvieron muchas oportunidades de confiar en que Dios proveería agua y pan diariamente. Pero lo que hicieron fue culpar a Dios y decir que Él los atrapó en el desierto para matarlos. Y es así como el resto de la historia de Israel en las escrituras hebreas es básicamente lo mismo. Los israelitas no confían en Dios y sus promesas, no son leales y eventualmente la nación completa falla. Es así como los humanos tienen una oportunidad asombrosa de asociarse con Dios, pero nadie pasa la prueba. Y todo esto nos trae hasta Jesús. Hay una historia donde Jesús va al desierto por 40 días y 40 noches, sin comida ni agua. Ah, sí, el desierto. Y ahí él se encuentra con esta criatura siniestra que trata de atraparlo. Pero Jesús confía en la sabiduría de Dios. Y él pasa la prueba. Luego hay una historia de Jesús yendo a orar con unos amigos y Dios le manda ir a Jerusalén a dar su vida. Y él lo hace. Y en la noche de su arresto, Jesús tomó a sus amigos y fue a un jardín. Y les dijo que oraran porque esa noche era la gran prueba.
Y él oró a Dios: por favor, pasa de mí esta prueba, pero que no se haga mi deseo, más bien que se cumpla lo que tú deseas. En este jardín, Dios nos muestra cómo luce pasar la prueba. Él confió en la sabiduría de Dios, amó a los demás más que a sí mismo y confrontó al mal con el bien. Aunque le costará su propia vida. Exacto. Jesús ofreció su propia vida como sacrificio para cubrir todas aquellas pruebas fallidas de su pueblo, Israel, y de toda la humanidad. Jesús pasó la prueba máxima en nuestro lugar. Esto es asombroso, pero no significa que todo va a salir bien en nuestras vidas. Siendo honestos, vamos a ser probados todos los días. Correcto. Jesús dijo que cada generación de sus seguidores tendría sus propias pruebas que los obligaría a confiar en Dios de manera radical. Y estas pruebas pueden ser difíciles y hasta dolorosas. Pero recuerda, una prueba de parte de un Dios bueno es una oportunidad. Es por esto que Santiago, un líder temprano en el movimiento de Jesús, dijo que debemos estar agradecidos cuando nos encontramos con pruebas y tribulaciones, porque nos ofrecen un gran regalo. Es una oportunidad de rendirnos a la sabiduría de Dios y de parecernos a Jesús, quien nos amó y pasó la prueba en nuestro lugar. La relación del Vaticano con China ha pasado por momentos difíciles últimamente. El año pasado Pekín nombró a algunos obispos unilateralmente sin la aprobación papal. El Vaticano solo reconoció estos nombramientos a posteriori. A pesar de ello, el secretario de Estado del Vaticano afirma que las relaciones entre ambos estados siguen mejorando. No debemos tener miedo de afrontar este tema, aunque sea particularmente difícil o complicado. Y debemos tener paciencia, hay que tener paciencia. Todo el mundo debe tener paciencia. También hay que tener mucha esperanza, porque estamos hablando de semillas sembradas en la tierra que, aunque no parezcan dar resultados de inmediato, al final brotan y dan un poco de cosecha, siempre producen algo. No existen relaciones diplomáticas oficiales entre el Vaticano y la República Popular China, pero el cardenal Parolin dice que la Conferencia Episcopal China y el Vaticano han estado dialogando sobre la posibilidad de una presencia oficial en el país. Hace tiempo que deseamos tener una presencia estable en China, aunque inicialmente no tenga la forma de una representación pontificia de una nunciatura apostólica, pero aún así aumentará y profundizará nuestra relación. Ese es nuestro objetivo. Su forma puede ser distinta que en otros lugares, por lo que ahora mismo no la fijaremos de una sola manera. Esperamos que con el tiempo, cuanto más se profundicen las relaciones, también demos este paso. En mayo de 2024 se cumplen 100 años de la reunión del primer concilio de la Iglesia Católica en China, en el que por primera vez los chinos nativos pudieron contribuir a las actividades de la Iglesia en su país de origen. A veces quisiera sentirme como de papel, para que con tus manos borres el error, para que con tu tinta escribas sobre mí. Quisiera desnudar el alma y ponerla a tus pies, aunque tú me conoces tal y como soy, y no puedo negar las veces que he fallado. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón, porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino. Razón de mi existencia eres tú. Y a veces yo puedo sentir lo que es la soledad. Te necesito conmigo para continuar. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón, porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú la esencia de lo que soy, en el camino, mi eterno destino.
si eres tú. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino. Razón de mi existencia, eres tú. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando siempre este capítulo 20, Hechos de los Apóstoles. Es reconfortante, decíamos así nosotros de una manera, de un chistecito. Ya la Pablo la omongueno lleva a su gente, Pablo omongue, oñe endi, pero opetado que yo y mira que él conoce y hace una síntesis y toda la teología que nosotros tenemos hoy de la vida cristiana tenemos que agradecerle a San Pablo. Este es un gran predicador y es el que nos hace llegar la fuerza y la gracia de Dios en nuestra vida, en nuestro espíritu. Bueno, pero vamos a pasar un poquitito más, ¿verdad? Porque aquí hay alguna evidencia, ¿verdad? De que Eutico luchó contra el sueño lo mejor que pudo, ¿verdad? Los tiempos de los verbos, sobre todo que se utilizan aquí en esta narración en griego, cuando se habla, retratan a este pobre joven, a Eutico, como superado gradualmente a pesar de su lucha, ¿verdad? Por permanecer despierto, o sea, de esta manera. Pero al final nosotros sabemos que el sueño, esta es una cosa interesante, ¿verdad? Es imposible vencer al sueño. Cuando el sueño te vence, aunque sea mi simia lleva. Es como que se desconecta nuestra máquina, aunque sea segundos o minutos o lo que sea, pero es muy reconfortante. Y ahí entonces parece que la máquina vuelve a recomenzar, ¿verdad? El sueño dice que es una de las medicinas más importantes que nosotros tenemos para recuperar la salud. Así que ya que por nada. Bueno, y esto nos hace entender, ¿verdad? Pero entra, el sueño fue más fuerte, el sueño que uno tiene. Pero aquí nosotros quisimos mirar, y el autor sagrado Lucas nos está queriendo explicar, no simplemente entonces del sueño natural, que el sueño es demasiado fuerte, sino que aquí se está queriendo expresar Lucas diciendo la cuestión de cómo nosotros podemos estar dormidos en la vida cristiana. Vaya mañana estando en la ventana, ni adentro ni afuera. Ya en Duceba dice, pero no queremos salir del mundo. No queremos entrar directamente a pertenecer, no queremos entrar en la luz. Parece que permanecemos en las tinieblas, en la oscuridad, entre la luz y la oscuridad. Por otra parte, entonces, aquí estamos casi como hipnotizados. Hipnosis, ¿verdad? La palabra de dónde deriva todo esto. La hipnosis. Hipnotizados. Estamos ahí como
sonámbulos, y hay otras palabras muy interesantes. Pero siempre nos quieren enseñar, queridos amigos, y esto es lo importante, que nosotros podamos entender que la palabra de Dios no es tanto para mirar de una manera literal, ¿verdad? ¿Qué pasó? Etcétera, etcétera, todos los detallecitos, simplemente aquí con este muchacho Eutico, sino que vayamos directamente a la propuesta. Estamos dormidos, estamos cansados, no entramos en esa realidad, no estamos iluminados. Y entonces aquí nos llama la atención. Ahora, Pablo extendió su discurso, el muchacho cae, cuando lo levantan lo encuentra medio muerto. Y después, decíamos, Pablo bajó, se recostó sobre él y abrazándolo dijo, no se angustien, porque su alma está en él. Aquí habíamos hablado e insistido mucho sobre el aspecto de la humanidad, la cercanía. Baela Ñandembo resucitata. ¿Qué es lo que nos da la nueva vida, queridos amigos? Solamente cuando nosotros somos cercanos, cuando nosotros somos capaces, ¿verdad?, de mostrar nuestra cercanía, nuestra fuerza, nuestro apoyo. Umiala Ñanemopo allega, umiala Ñane mombaga. Pero si nosotros mismos nos alejamos, si nosotros mismos dejamos, y eso es casi como dejar en el silencio a las personas. El silencio, eso nos hace dormir. El barullo, es decir, la cercanía, el pedir presencia del otro en mi vida y yo en la vida del otro, en la comunidad, eso nos despierta, nos hace entrar en interacción. Y así es que por eso Pablo después termina diciendo, no se alarmen, pues Él está vivo. Nuevamente recibiendo el don de fe de Dios, percibe que Dios resucitaría a ese joven de la muerte y Dios lo hace. Dios lo va a resucitar, percibe, se da cuenta. Esta es una gracia de Dios. Entonces todos estos detalles, queridos amigos, nos ayudan a nosotros también a no desanimarnos nunca, al contrario. Aquí entonces es para persuadir más y más de que Dios jamás abandona. Lucas no hubiera dedicado espacio a la resurrección de alguien que solo estaba aparentemente muerto. Lucas no utilizaría eso. Solamente cuando él se haga cual humano tete. Muchos de nosotros llaman tete. Está llevando pero en la bombereyente mañana. De allí cánsame, como para luchar, para estar en interacción y sobre todo para ser hombres resucitados. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.